Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano. Y estamos empezando, ya lo habíamos empezado recientemente, el capítulo 3. 3 canalizaciones acerca del humano de la nueva era. Y habíamos empezado la primera canalización, el canal 1212, una canalización que se dio el 12 de diciembre de 1994. En esta canalización las fechas son importantes. De hecho, pues Crión nos va a hablar de 4 fechas importantes en esta canalización. En la primera sesión que estuvimos viendo de comentario a esta canalización, el canal 1212, estuvimos viendo que Crión nos hablaba de una fecha que ya conocíamos bastante bien, que le llamó Crión en su momento la fecha de la medición, el 16 de agosto de 1987. Posteriormente nos dice Crión que el 11 de enero de 1992 se produce lo que él denomina la codificación, y es que recibimos un código a través de la rejilla magnética. Ese código viene desde el gran sol central. Podemos especular incluso que desde el gran sol central viene a través de una cadena de estrellas que acaba en nuestro Sol, y desde nuestro Sol viene a la rejilla magnética de nuestro planeta, y desde la rejilla magnética de nuestro planeta viene a las capas espirituales, capas magnéticas de nuestro ADN, las 12 capas magnéticas o espirituales de nuestro ADN. Y esta codificación permitía en el humano una capacitación. Esta codificación, decía Crión, que significaba: os vamos a enseñar una cosa nueva, se va a abrir para vosotros una nueva puerta que cada uno de vosotros podéis cruzar, y que era para toda la humanidad. Y esto se produjo el 11 de enero de 1992. Pues bien, nos habíamos quedado precisamente justo cuando Crión nos iba a hablar de la tercera fecha de las 4 fechas de las que nos va a hablar en esta canalización. La cuarta fecha, por supuesto, ya sabemos cuál es, el 12 de diciembre de 1994, que es la fecha de esta canalización. Pero hay una tercera fecha que es la que vamos a ver a partir de esta sesión, sin más preámbulo, y en la página 61 del libro regular. Y dice así: el 23 de abril de 1994 se inició el cambio que hoy han completado. Es decir, el 23 de abril del 94 se inicia un cambio que se completa el 12 de diciembre del 94. Un cambio que dura 6 meses. Vamos a ver cuál es. Pues, queridos míos, necesitan comprender que, a medida que ha crecido su planeta, ha habido quienes han conservado la energía y la vibración del planeta para que pudiera sobrevivir en equilibrio con el sistema de rejilla. El sistema de rejilla es parcialmente un motor del Sol. Por eso decía antes que cuando venía una codificación desde el gran Sol central, especulaba yo que venía encadenándose en diferentes estrellas, soles, de diferentes niveles, para acabar en nuestro Sol. Últimamente por aquí le llaman el Sol 13, para acabar en nuestro Sol, y desde nuestro Sol pasar esa codificación por la rejilla magnética de la Tierra. Dice aquí Crión: el sistema de rejilla magnética de la Tierra es parcialmente un motor del Sol. Es como que lo que trae el Sol, pues lo procesa, lo procesa. Cuando comprendan los colores y la magnificencia de lo que llaman el viento solar y su reacción para el sistema de rejilla, sabrán más sobre ese motor. Bueno, ahora hay muchas noticias en 2024 y años previos sobre las tormentas solares y los vientos solares, y, en fin,
debemos estar en camino ya de empezar a atisbar qué es lo que ocurre cuando vienen estas energías procedentes del Sol. Y las entidades que mantienen el equilibrio dentro de ese motor, la rejilla magnética de la Tierra, un motor parcial del Sol, han estado aquí desde el principio. ¿Desde el principio de qué? De la creación del planeta Tierra, lógicamente. Pues deberían saber que nunca ha habido tantos seres humanos sobre su planeta. A medida que creció la suma de la energía humana, las otras entidades se redujeron gradualmente. Pero aquellas que tenían el mayor poder permanecieron siempre, pues se las necesitaba para contener y crear un equilibrio de energía sobre la Tierra que los humanos nunca habrían podido alcanzar con la vieja energía. No obstante, este ambiente de contención de las energías empezó a desaparecer en esa fecha de abril de 1994. El 23 de abril de 1994, la contención de las energías que se venía realizando en el escenario Tierra desde el principio del mismo por unas entidades empieza a dejar de realizarse y ese proceso dura 6 meses hasta el 12 de diciembre de 1994, en el que finaliza ese proceso de liberación de estas entidades que contenían la energía del planeta desde siempre. Y entonces ahí se produce un relevo. Nos estamos adelantando, estamos diciendo qué significan las dos últimas fechas de las que nos iba a hablar Crión en esta canalización. El 23 de abril de 1994, que comienza el proceso en que las entidades que sostenían se van, y el 12 de diciembre de 1994, que acaban de irse, efectivamente, y se produce un relevo. Y hoy, como estoy un poco especulativo, pues voy a especular un poco sobre qué es lo que está diciendo aquí Crión, aunque luego lo va a explicar. Pero fijaos, imaginaos el espacio exterior. El espacio exterior, sabemos por el libro de Urantia, que está completamente lleno de muy diferentes tipos de energías. Lleno, completamente. Lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, que nos parece un gran vacío, y que así corrobora nuestra ciencia basada en la visión física, un gran vacío, pues resulta que no es así, que está lleno de energías. Bien, cuando la conciencia, un conjunto de conciencias, ponen su atención en un punto del espacio, una atención enfocada intencionalmente con un modelo arquetípico de ideas, entonces están generando una transformación de los campos energéticos en ese punto en el que esas conciencias se están concentrando. Una transformación. Si la atención enfocada de esas conciencias en ese punto tiene como intención la configuración de un escenario con unas características muy concretas de densidad de energía, por ejemplo, del nivel físico-material, entonces los campos energéticos que están en ese punto en el cual está concentrada la atención de las conciencias empiezan a generar ondas estacionarias que se superponen unas con otras, que finalmente vienen a constituir las partículas cuánticas, subatómicas, atómicas y moleculares, de las cuales se acaba resultando un conglomerado energético lo suficientemente denso
como para que se pueda definir como un planeta físico material. Bien. No obstante, para que eso ocurra, en los alrededores y internamente a esas ondas estacionarias más densas, que se ha ralentizado la frecuencia vibratoria de las mismas, siempre con un modelo de diseño muy concreto, internamente y externamente hay otras energías que, si bien no son tan densas como las alcanzadas por lo que se podría denominar el conglomerado físico-material, sí son suficientemente densas como para ser perfectamente perceptibles. No por nosotros, que solo percibimos lo físico-material con nuestros sentidos físico-materiales, sino por otros sentidos. Con lo cual, alrededor de la Tierra se forman varias capas de campos energéticos, a su vez también obedeciendo a un determinado diseño y con una determinada frecuencia vibratoria de la energía. Por ejemplo, campos bajos astrales, campos altos astrales, campos mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera se configura un escenario. Pues bien, hay un elemento de configuración del diseño porque las conciencias que están enfocando su atención sobre ese punto del espacio y han configurado un escenario y dentro de él van a configurar muchas más cosas, esas conciencias mantienen su atención para que lo que ocurra a partir de ahí en el escenario y posteriormente siga obedeciendo a un diseño modélico establecido en sus mentes. Y se necesita de una correa de transmisión. Y esa correa de transmisión de la energía mental para que se acabe convirtiendo en energía física es la rejilla magnética de la Tierra. Luego en ese escenario surgen personajes a los cuales también, lógicamente, se les habita temporalmente por esas conciencias generadoras del planeta. Y esos personajes, a su vez, son también, igual que la conciencia, entre comillas, externa que genera ese escenario, estos, densificando energías, estos personajes son modificadores también de esas energías, son creadores igualmente, al igual que lo son las conciencias de generación originaria de ese escenario. Y entonces se monta una cuestión interesantísima, y es que cada uno de estos personajes va a ir evolucionando y descubriendo su carácter de creador. Pero mientras no lo consigue, puede partir de determinados niveles en los que la suma de conciencias de personaje situados en el escenario no es suficiente para sostener el diseño realizado originariamente por conciencias externas, digamos, de una forma un poco burda. Con lo cual, si llega un momento en que los personajes internos del escenario son capaces de empezar a sostener con su prerrogativa creadora, a través de la energía que emiten sus pensamientos y emociones, el diseño de la Tierra, entonces ya no hace falta que otras conciencias generadoras estén sosteniendo el escenario, porque ya pueden encargarse los personajes internos que han llegado a un determinado nivel de evolución de sostenerlo por sí mismos. Y esto es lo que nos está contando Crión, según mi especulación. Según mi especulación. Vamos a ver qué sigue diciendo Crión de este tema.
decían una frase que habíamos dejado antes de dar esta explicación, pues deberían saber que nunca ha habido tantos seres humanos sobre su planeta. A medida que creció la suma de la energía humana, las otras entidades se redujeron gradualmente, porque la suma de la energía humana iba siendo capaz de sostener el escenario. Antes no. Pero aquellas que tenían el mayor poder, sigue diciendo Crión, permanecieron siempre, pues se las necesitaba para contener y crear un equilibrio de energía sobre la Tierra que los humanos nunca habrían podido alcanzar con la vieja energía. Es decir, en la vieja energía se va produciendo una evolución, esto permite que algunas entidades externas, entre comillas, sostenedoras del escenario, puedan liberarse de esa función, de esa labor, pero las entidades de sostenimiento del escenario más importantes con la vieja energía nunca pudieron haberse ido porque la suma de energía de los personajes humanos en la vieja energía nunca hubiese podido sostener el escenario. No obstante, este ambiente de contención empezó a desaparecer en esa fecha de 23 de abril de 1994. Ahí, las últimas entidades de sostenimiento del escenario Tierra empezaron a abandonar porque con la nueva energía, la suma de energías de las entidades personaje del escenario Tierra ya eran capaces de asumir ese sostenimiento. Y dejaron el planeta con una gran celebración, pues sabían que eso era el principio de algo extraordinario, una capacitación del planeta Tierra y el principio de lo que llamaremos un planeta independiente. Utilizaremos bastante la palabra capacitación, puesto que no hay otra mejor. Libera de los grilletes de una impronta que ha sido suya durante eones. La codificación recibida el 11 de enero de 1992 comienza a liberar, recibida el gran sol central a través de los soles, rejilla magnética del escenario, y recibida por los humanos a través de las 12 capas magnéticas de su ADN, empieza a liberar la impronta de la vieja energía de extrema limitación, de olvido, de dualidad, de muchísimas variantes de cuestiones. Nos cuenta algunas Crión, como por ejemplo, en cuanto a la salud de los personajes del escenario y la duración de sus vidas. Y eso empieza a remitir. Libera de los grilletes de una impronta que ha sido suya durante eones y permite que los seres humanos reciban dones maravillosos. Así, en esa fecha se produjo el inicio del traspaso de la antorcha. ¿De quién a quién? De las entidades que sostenían la energía del escenario Tierra porque por sí solos los personajes no podían sostenerlo todavía, a los personajes cuando ya estos sí pueden sostenerlo por sí solos. Ese es el paso de la antorcha de uno a otro. Ese es el paso del relevo. 23 de abril de 1994. Muchos de ustedes lo sienten y lo celebran, pues fue pronosticado. Ese fue el proceso que se inició gracias a la convergencia armónica, a la codificación de 11 de enero de 1992. Y ahora era posible gracias a la transmisión del código 1111, perdón, la convergencia armónica es la medición. Y ahora, 16 de agosto de 1987. Y ahora era posible gracias a la transmisión del código 1111, 11 de enero de 1992. Primero fue la medición, convergencia armónica, luego la codificación, la posibilidad de suprimir la impronta limitativa y adquirir una impronta neutral. Y en último término, la acción. Es decir, empezad ya los humanos que habéis ido solicitando el implante neutral a sostener la energía del planeta.
ya las entidades que han estado sosteniendo la energía del planeta desde el principio, la energía del escenario Tierra tal cual, no necesitan estar aquí. Ya los personajes podéis hacerlo por vosotros mismos. Y las tres juntas, medición, codificación y acción, cambiarán el planeta para siempre, dice Crión. Y sigue diciendo, en su año de 1994 han ocurrido todas estas cosas a un ritmo acelerado. Fíjense en la distancia entre el primer acontecimiento en 1987 y el segundo en 1992, casi 5 años. Agosto del 97, enero del 92, casi 5 años, 4 años y medio. Luego fíjense en la distancia entre 1992, codificación, y el tercer acontecimiento, en 1994, acción, abandono de las entidades sostenedoras. Enero del 92, abril del 94, 2 años y unos pocos meses. La mitad de 4 años y medio, cada vez menos tiempo. Y finalmente se produce ahora el 12-12, del 23 de abril del 94 al 12 de diciembre del 94, unos meses. Pues 6 meses, 8 meses. Bastante menos que los 2 años previos y los 4 años y medio previos. Es decir, hay una aceleración en el proceso. Pueden comprender que las matemáticas de lo que está ocurriendo no son lineales, no, son exponenciales, no son lineales. Cada 4 años y medio ocurre una cosa, no, cada vez más rápido, son exponenciales, pues las cosas están sucediendo a un ritmo acelerado y continuarán sucediendo de ese mismo modo. Pues el paso de la antorcha en abril de este año, 23 de abril del 94, la acción comienza ya a entrar efectivamente la nueva energía en la Tierra y los humanos podemos sostener el escenario Tierra sin la ayuda externa, pues el paso de la antorcha en abril de este año fue el inicio de lo que ahora conocen como el 12-12, el final del proceso de sostenimiento, el final del proceso de paso de relevo, de traspaso de la antorcha, 12 de diciembre del 94, fecha de esa canalización. A aquellos de ustedes que se encuentran ahora en esta sala y que desean saber qué es verdaderamente el 12-12, les decimos, este es su día de la independencia. ¿Independencia de quién? De las entidades que nos estaban sosteniendo el escenario hasta que hemos podido sostenerlo nosotros. Pues es el momento en el que se marcharán las últimas de las entidades equilibradoras que han estado aquí desde que se creó el sistema de rejilla de la Tierra. Y queridos míos, hubo 144.000 de las más poderosas entidades que se marcharon en estos meses de abril a diciembre del 94 y que les dicen adiós. Se marchan con gran honor y celebración y también con cierta tristeza, pues han interactuado con ustedes y saben quiénes son. Pero al marcharse, eligen que ustedes continúen. Ahora dejan el desafío sobre su tejado, pues habrá 144.000 de ustedes que tendrán que tomar esa energía de sostenimiento del escenario. En este día y en todo el planeta, ese es el número de humanos que elegirán el camino de la ascensión. 144.000 sobre lo que debía haber en aquel momento, que no sé si eran 5.000 o 6.000 millones de humanos, bien poquitos, pero suficientes. Pues la postura de la ascensión es la energía necesaria para mantener controlado el equilibrio y tenerlo allí donde pertenece en todo el planeta. Eso permite que continúe la capacitación. Sin aquel acontecimiento, no hubiésemos llegado a la mayoría de edad espiritual, no hubiésemos sido independientes y no hubiese podido continuar la capacitación. Como veis, tanto Crión como Tobías nos dan en su entrega de información un histórico detallado
de lo que ha sido el cambio de la vieja energía a la nueva energía, con fechas y acontecimientos incluido. Así pues, el 12-12, 12 de diciembre del 94, fecha en que ya terminan de irse las entidades y ya empezamos a sostener 144.000 en aquel momento. Luego vinieron más oleadas a sostener, por supuesto. Así pues, el 12-12 es la culminación del traspaso de la antorcha, aunque el 11-11 vino la codificación de capacitación, que nos permitió solicitar el implante neutral en aquel momento a los de entonces y ahora a nosotros, y empezar el proceso de relevo. Aunque el 11-11 fue quizá el acontecimiento más asombroso que se produjo en la humanidad, el 12-12 también es honrado, pues se trata realmente de honrar a las entidades que contuvieron la energía durante eones de tiempo. El 12-12 consumó la nueva energía. La nueva era ha llegado verdaderamente. Es una era de iluminación y capacitación para todos y cada uno de los humanos que se encuentran sentados en esta sala o leen sus palabras, nosotros después. Quizás se digan ahora, no he visto que se hayan producido grandes cambios en el planeta. Llevo aquí desde hace mucho tiempo y no me parece que las cosas hayan cambiado mucho. Dice Crión, alguien me dirá, pues yo no veo los cambios por ningún lado. Muchas veces se lo han dicho a Crión, de hecho. Les animamos, queridos míos, a buscar una visión general, como hace el espíritu, y a ver unas diferencias que pueden ser muy sutiles, pero que gritarían que se han producido efectivamente cambios en la consciencia, incluso dentro de los últimos 10 años, 84-94. Y va a dar unos ejemplos ahora Crión. Hay quienes han canalizado durante muchos años y dicen que esto debería ser el final. Las profecías de reseteo de esta instancia civilizatoria al fin del segundo milenio. Les faltan 6 años para llegar al final del milenio. Ahora, en una zona importante de su planeta, las arenas iban a volverse rojas de sangre. Y si en estos momentos acuden a este mismo lugar, encontrarán 2 países que no se están volviendo rojos de sangre, sino que comparten su información sobre el agua, planifican juntos la construcción de presas, abren embajadas el uno en el otro. ¿Se han dado cuenta de eso? Cierto que ha sido lento, pero ¿se han dado cuenta? Y yo no sé ahora mismo a qué países se está refiriendo porque no lo he mirado. He mirado otra cosa a continuación, pero esto de los 2 países cuyas arenas iban a estar teñidas de sangre y no lo llegaron a estar, dice Crión, ¿veis? No lo han llegado a estar. Pues no sé qué países eran. Puedo especular, pero prefiero no hacerlo. Si alguien tiene interés, que mire. En 1994, ¿qué 2 países se venía diciendo que iban a estar teñidos de sangre y no fue así porque llegaron a acuerdos entre ellos? Bueno, pues esa es una. Pero esto sí me lo he mirado y especulando también. Dice, hay en este planeta 4 países cuyos gobernantes ocupan puestos de importancia destacados y que apenas hace unos pocos años se encontraban en oscuras mazmorras, dentro de sus propios países, esclavizados por sus propios gobiernos. ¿Qué ocurrió para que pudieran volver al poder? ¿Qué les dice esto sobre la conciencia y la tolerancia de esta época? ¿Se habían dado cuenta? Bueno, yo he especulado que los gobernantes de los años 90 que estuvieron encarcelados previamente, más famosos eran Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi de Birmania, Václav Havel de Praga, de Chequia, y Lech Walesa de Polonia. Pero es una especulación mía. La nueva era en la nueva energía crea tolerancia, y quienes negocian lo hacen con tolerancia y con una profunda seriedad. Aunque es posible que no sean lo que ustedes llamarían iluminados, siguen siendo un producto de la nueva energía y también la perciben inconscientemente, claro que sí. Vamos a ver, ¿quiénes están en el camino espiritual en el mundo? Todos los humanos. ¿Quiénes están de forma consciente y comprometida intencionalmente? Pues los que estamos
atendiendo y estudiando esta información de forma expresa. Pero en el camino están todos. Y la nueva energía, la codificación de 11 de enero de 1992, fue para todos los humanos e inconscientemente cambió muchas cosas. Efectivamente, sí es así. Al mirar a su alrededor en el planeta, ¿son conscientes de que han pasado en apenas unos pocos años de la amenaza de la aniquilación global, la Guerra Fría, la amenaza nuclear, a una situación en la que cada conflagración que está teniendo lugar y que van a su alrededor es ahora una guerra tribal, contenida, limitada a una zona con pocos intervinientes? Las tribus estarán en guerra durante algún tiempo, pero en la nueva energía sus batallas solo producirán penalidades y no victorias. Y en ese proceso se golpearán los unos a los otros y terminarán por cansarse. Y esto, pues también lo hemos estado viendo en las últimas 2 décadas. Cuando hay guerras, no hay vencedores claros. Hay, bueno, pues, en fin, unas agresiones mutuas, o una agresión y una defensa, pero no hay cambios que produzcan esas guerras de tanta evidencia. Terminarán por cansarse, dice Crión. Queridos míos, ahora tenemos una parábola para ustedes. Es el momento del que más disfruta mi socio, pues de ese modo ve y percibe lo que está teniendo lugar. A Lee Carroll le encantan las parábolas de Crión. Pero antes de hacerlo así, tomémonos un momento para decirles a quienes están ahora en esta sala que han acudido con la expectativa de encontrarse con algo especial, que pueden tenerlo ahora, si así lo eligen. Y esto va para los que estamos ahora mismo recibiendo esta información. Lo mismo. Repetimos, para llamar la atención, como cuando se dan el gong, gong. Bueno, pues vamos a repetir. Tomémonos un momento para decirles a quienes están ahora en esta sala o recibiendo esta información en cualquier momento, que han acudido con la expectativa de encontrarse con algo especial, que pueden tenerlo ahora si así lo eligen, pues se encuentran en medio del espíritu que les habla, pues el espíritu nunca cambia y la verdad permanece clara. Y les ofrecemos con toda delicadeza aquello que han venido a recibir. Muchos de los que han acudido con esas expectativas saben de qué estamos hablando. ¿A qué acudís a la información de Crión los que acudís? Pues esa es la reflexión que pide Crión que hagáis. Dice, efectivamente, y se obtiene. Pues es una conversación con el espíritu. Así pues, aquellos de ustedes que tienen el don de la visión pueden mirar hacia adelante y ver las auras de aquellos que se sientan delante de ustedes, y también de mi socio. De ese modo hay verificación de lo que decimos. Eso se le decía a los asistentes a la audiencia. Las palabras yo soy serán significativas para ustedes, pues representan la esencia del espíritu que ustedes y yo compartimos. Las dos palabras más poderosas que se pueden pronunciar. Yo soy, un reconocimiento de tu verdad interna. Y es el amor que se derrama del espíritu y del mismo lugar de donde proceden estas palabras, del gran sol central, podría ser asimilable a la isla eterna del paraíso que dice el libro de Urantia. El que se derrama ahora sobre ustedes con honor. Es el amor que procede del espíritu del gran sol central, el que se derrama ahora sobre nosotros con honor, por haber hecho estas cosas como humanos. Y para todos aquellos que lo deseen, derramaremos sobre ellos tanto de ese poder como deseen recibir esta misma noche. Un ofrecimiento sin límites nos está haciendo Crión. ¿Cuánto queremos recibir? Bien, pues ahora viene la parábola que había dicho Crión, que la vamos a leer porque es interesante, la mayor parte de ella es de lectura rápida y solamente nos entretendremos en comentar un poquito al final. Se llama La historia de David el indio. Y dice así: había en una isla un indio llamado David.
Y para aquellos de ustedes que quieran saber más acerca de por qué un indio se llama David, tendrán que analizarlo más tarde. Risa cósmica. Bien, David es un nombre judío. Y un indio es un nativo originario. Judío, nativo originario. Y por ahí va la cosa. Y tampoco vamos a decir más para que cada uno siga pensando. La isla en la que vivía David era buena y en ella reinaba la abundancia, y David era del linaje de la realeza de la isla, pues su abuelo era el jefe. David llevaba una vida exquisita en la isla, había en ella abundancia de alimentos y eran muchas las cosas que crecían y que se podían comer. El pueblo y la tribu de David vivieron bien durante muchos años. Ahora bien, la isla se hallaba rodeada por un extraño atributo, pues existía un gran banco de niebla muy espeso que la rodeaba a 5 kilómetros de la costa. Esta niebla rodeaba la isla por completo y puesto que la niebla nunca se acercaba a la costa, el tiempo en la isla era generalmente soleado y claro. La niebla se mantenía a 5 kilómetros de la costa, como una señal ominosa, amenazante, y nadie había podido ver nunca más allá de ella. David creció con esta niebla, y quienes vivían en el pueblo la habían experimentado generación tras generación. No la comprendían, pero la temían, puesto que de vez en cuando había algún habitante del pueblo que emprendía el viaje hacia el banco de niebla y nunca regresaba. Cuando aún era un muchacho, David recordaba a uno de los ancianos de la tribu que se hallaba cercano a la muerte, que decidió meterse en su canoa y dirigirse hacia la niebla. Se contaban muchas historias acerca de lo que ocurriría si se dirigía uno hacia la niebla, y la mayoría de ellas se contaban por la noche, a la luz de la hoguera. A los habitantes del pueblo se les enseñó que si alguien decidía dirigirse hacia la niebla, el resto debían meterse en sus casas y en sus pueblos y no mirar, pues esta niebla producía un gran temor. Pero David, al ser de la realeza, pudo observar estos pocos acontecimientos con los ancianos, cuando él todavía era un niño y más tarde un muchacho adolescente. Pero el único acontecimiento que recordaba verdaderamente era el del anciano que se dirigió hacia el banco de niebla. Le vio tomar su remo y deslizar su canoa suavemente hacia la niebla, y tal como esperaba el anciano no regresó nunca. Tal como le habían dicho los ancianos, nadie que se aventura por el banco de niebla regresa nunca. Y la realeza permaneció durante muchas horas observando la niebla después de que el anciano desapareciera en ella, a la espera de que sucediera algo que se había pronosticado que sucedería, pues a menudo, al cabo de un tiempo, escuchaban un gigantesco ruido apagado, un ruido terrible que instilaba el temor en sus corazones, como un rugido apagado que no podían comprender. David lo recordaría durante el resto de su vida. ¿Quién sabe lo que habría podido ser? ¿Quizá un monstruo que se encontraba al otro lado del banco de niebla? ¿Quizá el sonido de un torbellino o de una cascada gigantesca que se cobraba las vidas de aquellos que se aventuraban a cruzarlo? Puede parecer extraño que David, al cumplir los 34 años de edad, tomara la decisión que tomó, pero él se sintió atraído hacia la niebla, tuvo la sensación de que había en su vida algo más que le estaba faltando. Quizás se tratara de una verdad que había permanecido dormida durante años y para la que la niebla era de algún modo la respuesta. Es cierto que nadie había regresado, pero eso no significaba que hubiera muerto, pensó David. Así pues, David emprendió el viaje sin decirles nada ni a los ancianos ni a los habitantes del pueblo, lleno de valor por ver lo que hubiera al otro lado del banco de niebla. Subió a su canoa lentamente y ofreció ceremonia por lo que se disponía a hacer. Dio gracias a Dios por su vida y por la revelación de lo que pudiera surgir. Sabía que, al margen de lo que le aconteciera a él, tendría al menos conocimiento, y eso era lo que le impulsaba a hacerlo. Así pues, David remó silenciosa y suavemente hacia el banco de niebla. Nadie le observó, pues no anunció a nadie lo que se disponía a hacer. Pronto se encontró aproximándose al banco de niebla, que se acercaba cada vez más.
Entonces David se dio cuenta de una cosa extraña. Hasta entonces nadie se había acercado a propósito a la niebla para observarla de cerca, pero parecía atraerlo hacia ella. Empezó a sentirse atenazado por el elemento de temor que le produjo este sorprendente descubrimiento. Ahora David ya no necesitaba de su remo, así que lo dejó dentro de la canoa. La canoa desapareció en la niebla, con él en ella. Todo estuvo quieto y tranquilo mientras David se encontró en el banco de niebla y la corriente seguía impulsándole hacia adelante. Todo se hizo más y más oscuro, y entonces David empezó a reconsiderar lo que había hecho. Soy un hombre joven y les he fallado a mis ancianos, pues me encontraba en el linaje real, y he decidido hacer algo estúpido. David sentía ahora miedo, y el temor descendió sobre él como un manto de la muerte, y la negrura empezó a penetrar en su cerebro, y se estremeció de frío y de emoción mientras la canoa se deslizaba silenciosamente hacia adelante. David permaneció en el banco de niebla durante horas, y tuvo la sensación de que aquello no terminaría nunca. Se acobardó en su canoa, consciente de que había cometido un error. ¿Y si nada cambia nunca? Pensó. ¿Y si tengo que permanecer aquí durante toda la eternidad y muero de hambre en esta canoa? De repente, David tuvo una visión de temor en la que todos aquellos que le habían precedido se encontraban ahora flotando eternamente en sus canoas, como esqueletos en medio de la oscura niebla. ¿Vería al anciano que se marchó hace años? ¿Cambiaría algo alguna vez? ¡Oh! ¿Dónde está la verdad que buscaba? Le preguntó David en voz alta a la niebla. Y entonces ocurrió. David salió por el otro lado del banco de niebla, se quedó asombrado ante lo que allí vio, pues delante de él se extendía todo un continente, con claridad, lleno de muchos aldeanos y pueblos hasta donde alcanzaba a ver. Vio el humo que se elevaba de sus hogueras y les escuchó tocar música en las playas. Había vigías apostados a lo largo del banco de niebla que le divisaron inmediatamente. Al verle acercarse, hicieron sonar sus cuernos con celebración para hacer saber a quienes estaban en la costa que otro más de ellos había cruzado la niebla. Entonces David escuchó un rugido gigantesco que llegó hasta él, procedente de la tierra, un rugido de celebración, un rugido de honor. Ellos le rodearon con sus canoas y le arrojaron flores. Al llegar a la playa se le acercaron, le tomaron y le llevaron a hombros y celebraron su cruce de la niebla. Ese mismo día David inició una nueva vida enriquecida. Ahora podrían decir ustedes, sé de qué trata esta parábola. Trata sobre la muerte, ¿verdad, Crión? A lo que nosotros contestamos, no, no trata de eso. Esta parábola se les ofrece esta noche verbalmente y tal como la leen, trata sobre la llegada a la nueva energía y sobre la ascensión. Trata acerca de lo que se encuentra delante de ustedes si solo desean seguir el camino, pues cada uno de ustedes tiene ante sí un banco de niebla que es su propio temor, y cada temor es un desafío diferente y una lección diferente para cada persona. Escuchen atentamente, pues ahora nos acercamos al verdadero origen del tema. ¿Qué es aquello que les produce más temor? Para muchos de ustedes el mayor temor es, sin saberlo, el de alcanzar éxito, el temor a encontrarse en el camino que se han comprometido a seguir en su contrato, el temor de la abundancia. Quizás incluso sea el temor a la iluminación, diría un curso de milagros, el temor a la redención. Les animamos a afrontar ese temor permaneciendo erguidos. Lo que les produzca la mayor ansiedad, sea lo que fuere, deben saber que es el karma en su vida, que deben afrontar cara a cara, primero con desafío, sabiendo que eso no es más que una fachada. Es como el banco de niebla de la parábola, al otro lado del cual hay celebración. Pero no se puede llegar hasta ahí sin temor. ¿Cuáles son los otros temores que pueden presentarse esta noche ante ustedes? Quizás se trate del temor a las relaciones, el estar en ellas, el abandonarlas.
Cada uno de ustedes es diferente. Pero también hay otro temor que es fundamental en algunas de las mentes de los que se encuentran aquí esta noche. Queridos míos, sabemos quiénes son. Conocemos sus pensamientos más íntimos. Mientras están sentados en sus sillas, escuchando o leyendo, ¿creen que son alguna especie de masa de humanidad sin rostro? El temor al anonimato, el temor a no ser nada, el temor a no significar nada, el temor a no trascender, el temor a no valer, el temor a no ser nada. Qué ironía es lo que el espíritu pretendía experimentar en un escenario extremo de exploración de la limitación, cual es el escenario tierra de la experiencia humana. Qué ironía, el temor a no ser nada, el no ser, es lo que el espíritu quería experimentar para tener contraste y a partir de ahí descubrir, redescubrir de nuevo al ser interno, cada uno de sus personajes. Pero también hay otro temor que es fundamental en algunas de las mentes de los que se encuentran aquí esta noche. Queridos míos, sabemos quiénes son, conocemos sus pensamientos más íntimos. Mientras están sentados en su silla, escuchando o leyendo, creen que son alguna especie de masa de humanidad sin rostro. Difícilmente podría ser así. Conocemos su nombre, puesto que lo llevamos en nuestros corazones. Algunos de ustedes han experimentado acontecimientos en sus vidas que son tragedias inimaginables. El temor que experimentan muchos de ustedes no es más que un recuerdo, pues ahí hay negrura hacia la que no desean dirigirse. Los acontecimientos o tragedias que pudieran haber parecido inapropiados y que les han roto el corazón en otros tiempos no deben ser vueltos a experimentar permanentemente, se dicen a sí mismos. Ese es su temor, y les atenaza el corazón el pensar que vayan a tener que experimentarlo otra vez. Permítanme decirles de qué tienen miedo en realidad, dice Crión. En el nivel celular tienen miedo del hecho de que se darán cuenta de que son responsables y de que ustedes mismos ayudaron a planificar todo esto y de que eso formó parte de su contrato. Estuvimos de acuerdo y consentimos en ello. Y de que fue programado y de que su espíritu lo sabía mucho antes de que ocurriera. Ese es su verdadero temor. Que se les revele una cosa negra que ustedes mismos ayudaron a planificar les parecería inimaginable. Asunción de responsabilidad. Requisito sine qua non, requisito imprescindible para la evolución espiritual. Asunción de responsabilidad. Abandono de la proyección. Ese es su verdadero temor, que se les revele una cosa negra que ustedes mismos ayudaron a planificar les parecería inimaginable, y sin embargo, esa es la visión general de las cosas, y eso es lo que les situará frente a frente con una experiencia de aprendizaje que le proporcionará paz, allí donde antes creía que no la encontraría nunca. Asumir la responsabilidad es iniciar el sendero de la paz. Y así sucede con muchos de ustedes, que llevan consigo el karma esta misma noche. ¿Por qué les ofrece Crión una parábola como esta? Lo hace para ejemplificar lo que es la responsabilidad. Han llegado aquí por designio, por diseño, por plan. Con un plan que ustedes mismos conocen, pero que se les oculta. Está revelado en el 12-12. Ahora es el momento de la capacitación, de la responsabilidad para sostener toda la energía del planeta. Y es el momento para que reconozcan su camino. Es el momento de mirar a los ojos de sus adversarios y decir, te conozco, sé quién eres y decido desengancharme de tu karma. Ahí es donde se tienen que pasar las pruebas y donde se elevan verdaderamente las vibraciones para el planeta, en las relaciones. Recurso de aprendizaje extraordinario, decía un curso de milagros. Pues no hay lugar más dulce sobre este planeta que el hecho de reconocer quién se es.
pues todas las cosas que le han producido dolor desaparecerán ahora y se desvanecerán. ¿Desea que se produzcan milagros con su salud? Esto es muy sencillo, pues sus cuerpos fueron diseñados para durar eternamente, solo que impusimos una impronta de limitación para adquirir enfermedades y limitar la experiencia en cada secuencia vital con la muerte para tener muchas más posibilidades de interactuar y de enfrentarnos al no ser. Recuérdenlo, dice Crión. Y así es con estos pensamientos como el Espíritu les da la bienvenida a la nueva era. Esto es el nuevo Jerusalén. David el indio, Jerusalén. Un nuevo inicio. ¿Quién inició la experiencia humana en la Tierra? Y ustedes se encuentran sentados en medio de su energía. Y les decimos a todos y cada uno de ustedes que este es el momento en el que pueden permanecer al sol y levantar los brazos hacia lo alto y gritarle a los cielos, yo soy. Y decirlo en serio. Son magníficos. Nos sentamos a sus pies esta noche en celebración de esta nueva era, de esta capacitación. Algunos de ustedes dejarán este lugar alterados, pues habrá ansiedad en sus corazones. Saben que han escuchado la verdad y su cerebro deseará negarla. No tengan miedo de esto, es simplemente el espíritu que les habla con amor. Esta noche algunos de ustedes habrán quedado curados y lo sabrán. Es una certidumbre, pues cada vez que un grupo se sienta ante el espíritu, eso es lo que se produce. Procuren alcanzarlo y sepan que es suyo. Algunos de ustedes habrán sido simplemente amados durante este tiempo, y les pedimos que aspiren también a eso, pues eso, queridos míos, es la esencia de nuestra relación con ustedes, y que así sea. Y aquí acaba esta canalización, el canal 1212 de 12 de diciembre de 1994, en la que Crión nos ha explicado el significado de varias fechas importantes desde que comienza la petición por nuestra parte, petición inconsciente, de paso a la siguiente etapa evolutiva de la humanidad. Canalización que ha incluido la parábola de David el Indio, muy interesante por otra parte. Pues bien, la siguiente sesión comenzaremos la segunda de las 3 canalizaciones para el humano de la nueva era, como se titula este capítulo 3. Esta segunda canalización que empezaremos será convertirse en un humano de la nueva era, de enero de 1995. Pero esto será en otro momento. Y hasta entonces, prospector.